Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Conectados con Cristo y continuamos con lo que es la pregunta número 27 del Catecismo de Heidelberg. Dice de la siguiente manera: ¿qué es la providencia de Dios? Respuesta: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen sin alguna razón como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Ok, déjenme explicarles qué significa la palabra providencia o qué concepto se tiene de la palabra providencia. Es cuidado divino, previsión de Dios. Pro es antes, evidencia o vidente, ver. Entonces, al decir providencia es ver con anticipación. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, estamos hablando lo que es que Dios ve con anticipación al ser humano y nos provee lo necesario con anticipación. Recordemos que dice la palabra de Dios que Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidades antes que nosotros se la pidamos. Y esa es la providencia de Dios. Vamos a desglosar lo que es la pregunta en sus diferentes componentes para ir citando la Biblia y así tener un respaldo bíblico completamente. Primer parte de la pregunta dice: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar. Y vamos a ver la primera cita bíblica que está en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 26. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 26. Vamos a ver qué dice con respecto a esto. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo hablando estas palabras cuando pasa por ahí en Grecia, por un lugar que tenía un altar y que decía al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo les da a conocer ese Dios que ellos ignoraban, pero simplemente lo adoraban. Y él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. No hay otro ser, no hay otro Dios. El único ser, el único Dios que hizo todo es el Dios que nos expresa las Sagradas Escrituras. Y bueno, esa es la primera cita. La segunda cita la tenemos en Jeremías capítulo 23, versículo 23 y 24. Y dice de la siguiente manera, en forma de pregunta: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí tenemos este Dios omnipresente y omnipotente. Dios, hablando a través del profeta Jeremías, les dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente y no desde muy lejos? Porque hay gente que piensa que solo por estar en el templo o por ir al templo, ahí está Dios solamente. Que Dios solamente se encuentra en ese lugar o en ese cuarto o en esa construcción de cuatro paredes, solamente creen que allí está. Pero Dios sí está ahí, pero no exclusivamente ahí. Dios está en todo lugar. Dios está en cada parte de la tierra y del universo. O mejor dicho, todo está en Dios, porque Dios es inmenso.
Dios es omnipresente, está en todo lugar, o todo lugar está en Él. No hay nada fuera de su alcance. Así es que aquí tenemos ese Dios que tiene un poder omnipotente y una forma de ser omnipresente en todo lugar. Y Jeremías hace esa pregunta. También dice, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Nadie se puede esconder de Dios, nadie, jamás. Dice, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Amén, gloria a Dios. Dios llena todo, 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 todo. Tenemos otra cita que está en Isaías 29, versículo 15 y 16. Veamos qué es lo que nos dice a través del profeta Isaías. Dice, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entiendo. Pues no, o sea, Dios hizo todo y todo lo que hizo, lo hizo como Él quiso y lo hizo de la forma que Él quiso hacerlo. Él es el creador y los animales no, al parecer, no se ven quejándose de Dios. Siempre despiertan y siempre buscan ese alimento y a veces buscan agradarle a la gente, los animalitos, y no se quejan. El único quejumbroso es el ser humano. El ser humano es el único que se queja de todo. Que si llueve porque llueve, que si no llueve porque no llueve, que si hace sol, que hace mucho sol, que si hace frío, hace mucho frío, y de todo nos quejamos. Pero entendamos que Dios es omnipresente y omnipotente. Nadie se puede esconder de Él y todo lo que hacemos está a la vista de Dios. También tenemos la cita de Ezequiel 8, capítulo 12. Veamos qué nos dice Dios a través del profeta Ezequiel. Capítulo 8, versículo 12, y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? O sea, en lo oscuro, donde cree que nadie los ve. Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Eso creían en el tiempo de Ezequiel. Muchos sacerdotes o mucha gente creía que se escondían en un cuarto, en una recámara oscura, y por tenerla pintada con imágenes paganas de ídolos, creían que Dios se había alejado. Pero Dios no se ha alejado. Dios está en todo lugar y Dios permanece en todo lugar y está con toda la gente, en cualquier lugar, aún en los bailes, en los antros, en las discotecas, en los cabaret. La presencia o Dios está ahí observando todo lo que el ser humano está haciendo. Dios no puede estar excluido de ningún lugar porque Él es omnipresente. Si Él pudiera estar excluido de algún lugar, entonces ya no sería omnipresente, sería un ente limitado, un ser limitado, pero no lo es. Él está en todo lugar y aquí vemos cómo le dice a Ezequiel, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Has visto? Pues Ezequiel no había visto, pero Dios sí había visto y Dios ve todo, no hay nada que se le oculte. Ok, ahí tenemos la primera parte de la respuesta, es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar. Siguiente parte, dice, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera. Esa es la providencia de Dios, que sustenta, gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de una manera exclusiva y específica. Y tenemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Veamos qué dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, de este versículo solamente tomamos la mitad, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas, o sea, todas, sustenta a Dios, todas las cosas, tan solo con la palabra de su poder. Ahora tenemos la otra parte de la respuesta, que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, todo lo que la tierra produce, tanto la lluvia como la sequía. Y tenemos Jeremías capítulo 5, versículo 24. Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuelvo a repetir, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Que Dios es el que tiene el control de la lluvia, y que Dios guardaba al pueblo de Israel para la siega, para la siembra, y todo lo tenía Dios bajo control. Hoy en día el hombre no deja el control a Dios. Hoy en día el hombre quiere hacer su propia conveniencia. El hombre hoy en día no deja reposar la tierra el séptimo año, la sigue trabajando, le echa abono, le echa fertilizantes, saca aguas de riego. Ya no esperan en Dios, ya no esperan en la voluntad de Dios. El hombre se ha hecho autónomo y busca la forma de sobrevivir por sí mismo cuando tiene un Dios, que ese Dios gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas de una manera especial, y que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, es Dios el que tiene el control de todo eso. Tenemos también Hechos 14:17. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 14, versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Habla de Dios. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea que Dios proveyó y dio las cosas al pueblo de Israel, lo necesario para testimonio de Dios mismo, para evidencia de que Él existe y seguirá existiendo, y que Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Por eso dice Pablo, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ese es el Dios que da su providencia a la humanidad, a la tierra, a todos, tanto buenos como malos. No los excluye, a todos les da lo necesario para que sigamos viviendo, y algún día nos va a pedir cuenta de qué tan agradecidos fuimos con Él. Luego, de ahí viene también y dice, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad. Dios también da esto, da la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad. Y tenemos la cita de Juan, capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿A quién le responde esto? Los discípulos le preguntan de un hombre que tenía una enfermedad, nacido ciego. Entonces, recordemos que en la ley decía que la maldad seguiría de los padres a los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que le aborrecen a Dios. Por eso ellos le preguntan que quién pecaría, si él o sus padres, pero el Señor Jesús le dice ninguno pecó.
Esta enfermedad es para que Dios traiga esa sanidad a este hombre y a través de esa sanidad que le dé, bueno, se va a manifestar el poder y la gloria de Dios. Recordemos también de la esterilidad. La mujer, primer mujer estéril que nos menciona la Biblia fue Sara, y ya a su edad de casi 100 años, pues ilógico que iba a poder tener un hijo. Sin embargo, Dios permite que ella tenga un hijo a esa edad. Después tenemos también a Rebeca, que también tenía la misma situación, y Dios también le da un hijo. Y también vemos cuando Dios cierra la matriz de un pueblo donde había llegado Abraham, y cierra la matriz de todos, perdón, de todas las mujeres, cierra la matriz y ya no podían tener hijos. Hasta que Dios vuelve a abrir la matriz y les da el privilegio de concebir. Tenemos también a Ana, esta mujer que también era estéril, y Dios le da no solo un hijo, le dio 6 hijos también a esta mujer. Luego tenemos también a lo que es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que también ella era estéril, y Dios habla a través de un ángel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y le dice que tendría un hijo. El incrédulo dice, pues ¿cómo? O sea, es imposible, pero vemos que ese Dios también es el Dios de la fertilidad y la esterilidad. Él cierra la matriz como hace producir en la matriz. Amén. Ahora tenemos otra parte de la respuesta, dice riquezas y pobrezas. Así es. A veces hay gente que es pobre y no porque no trabaje o algo, porque hay gente que trabaja, lucha, se esfuerza y le busca por un lado y por otro, pero Dios también permite que haya pobres, como hay gente que es muy rica, que sin mucho esfuerzo ni mucho trabajo ha sido rico. Pero esa respuesta la tenemos en Proverbios capítulo 22, versículo 2. Veamos qué dice Proverbios 22, 2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El rico, tanto el pobre, están en la tierra, a los dos los creó Dios, a los dos los hizo Dios. A uno les dio el privilegio de ser demasiado ricos, que al final también a veces es ni tan privilegio porque tienen miedo de perder sus riquezas, tienen miedo de sufrir algún atentado, y el pobre también lo hizo Dios. Es un privilegio también que se tiene. Ser pobre, ¿por qué? Porque cuando no tienes dinero, no tienes buena economía, lo único que haces es doblar rodillas y pedir a Dios y decirle, Señor, tengo esta necesidad. Y vemos cómo la mano de Dios se mueve o cómo Dios obra y provee por su divina providencia y nos da lo necesario. Tenemos también la última parte de esta respuesta. Y dice, y finalmente, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. ¿Por qué dice voluntad paternal? Bueno, por ser ese Padre que el Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya le decía a los discípulos que le digan Padre, que también era de ellos. Y un padre provee para sus hijos lo necesario para que no padezcan necesidades. Entonces dice, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, o por suerte, o por del destino. No, sino por su consejo y voluntad de Dios, del Padre. ¿Ok? Y tenemos a Mateo 10, 29. Veamos qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo, que nos lo escribe Mateo en el capítulo 10, versículo 29. Hace una pregunta el Señor Jesús y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué está dando a entender? Que aún los pajarillos, las aves que vendían en los mercados de ese entonces, se vendían por un precio, por un costo, y menciona la palabra cuarto, ¿no? Menciona la palabra del precio que tenía ese pajarillo. Dice, pero que aún así, ni uno de ellos cae a tierra
sin la voluntad de Dios. Te lo pongo más fácil en nuestros tiempos. Tú compras un perro o un gato, que es lo que más compra la gente y es lo que más usan como mascota. Tú lo puedes tener, tu perro, tu gato, tu gallina, tu gallo, no lo sé, tu vaca, tu becerro. Tú lo compras y lo tienes y tú crees que su vida depende de ti, que ese animalito va a vivir porque le diste buen cuidado o puede morir porque le diste un mal cuidado. Pero sorpresa, no pasa así. Al final es Dios quien decide si el animalito muere o vive el tiempo que él quiera, porque es él quien sustenta ese animal. Y podemos ver, en la calle hay tantos perros, tantos animales, gatos, perritos, que andan en la calle, que le llaman perros callejeros o animales callejeros, flacos, 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 los ha atropellado un carro, una moto, los apedrean, les echan agua fría, caliente y no sé qué tanto, ¿no? Y siguen vivos, no se han muerto, siguen con vida. Y hay tantos animalitos, perritos, gatos, que la gente tiene en casa, los llevan al veterinario, les dan sus vitaminas, les inyectan sus antibióticos, sus antivirales, y les tienen con mejor cuidado y mueren. ¿Por qué? Porque es Dios el que da el sustento y el ser humano cree que los animalitos viven porque ellos son los que les dan buen cuidado. Pero no es así, es Dios el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Por eso habla que no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos que haya tierra sin vuestro Padre. Aquí vemos esta situación o esta forma de vida que es Dios el que sostiene y mantiene a todos con vida. Tenemos también la cita de Proverbios 16:33. Vamos a ver qué es lo que nos dice Salomón. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hay mucha gente que cree en la suerte o confía en la suerte. Y bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo derramara su Espíritu Santo, todavía los judíos, los discípulos, creían en las suertes. Y recordemos que ellos echaron suerte sobre a Matías, el otro, no recuerdo el nombre del otro, que iban a ser los sucesores de Judas. Entonces ellos echan suertes y la suerte cae hacia Matías. Entonces de ahí lo eligen a él como apóstol, pero no es de que sea la suerte o algo por el destino, sino es Dios quien decide el resultado de esa suerte. Es Dios quien decide el resultado de cualquier cosa que tú hagas por suerte, supongamos, ¿no? Entonces aún ahí es Dios teniendo el poder y el control de esa situación. Sigue siendo Dios. Amén. Bueno, pues esta es la pregunta número 27 y te la leo nuevamente y dice, ¿qué es la providencia de Dios? Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riqueza y pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por consejo y voluntad de Dios el Padre. Amén. Pues Dios te bendiga, espero te haya gustado. Pregunta 27 y me puedas acompañar en la pregunta 28 para la siguiente semana. La semana pasada no subí nada, andaba un poco mal de la gripa, pero gracias a Dios ya estamos bien. ¿Sale? Dios te bendiga. Saludos a toda la audiencia. Si te gustó el video, ponle pulgarcito arriba, dale like, haz un comentario, ahí escribe algún comentario que si entendiste, si no entendiste, porque estaremos subiendo más contenido. Dios te bendiga, saludos y bendiciones.